Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote. Aquí encontrarás los mejores reportajes, las mejores entrevistas y los mejores análisis, solo para tus oídos. Soy Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote. El 26 de abril, un tribunal de alto riesgo declaró inocente a Avelino Chub. Este joven maestro y activista de la Fundación Guillermo Toriello asesoraba unas comunidades quechís del Estor en Izabal. Estas comunidades estaban en conflicto con las empresas Cobra y XX1 que cultivan banano y palma africana. El 4 de febrero de 2017, 2 años atrás, Avelino Chub fue capturado por la policía y enviado a prisión. Fue acusado de promover la invasión de una finca, de incendiar una plantación de palma africana y de ser parte de una organización delictiva. Durante el juicio, se demostró que ninguna de estas acusaciones tenía sustento alguno. Unas horas antes de la sentencia, hablé con Avelino Chub a través de las rejas de las carceletas de la torre de tribunales. Es triste para mí, ¿verdad? No solo para mí, también a mi familia, ¿verdad? Las condiciones en las cárceles es otro, ¿verdad? En las cárceles ya no te reconocen como un humano, ¿verdad? Pero he pasado, me adapté durante el tiempo que he estado ahí, me he adaptado bastante. ¿Crees que va a dejar secuelas en ti, eso de haber pasado tanto tiempo? Yo soy fuerte. Creo que me nací para eso, para ayudar a mis hermanos y hermanas a acuerpar las luchas y la resistencia de las comunidades. He venido trabajando con la Fundación Guillermo Toriello, ¿verdad? En acompañamiento a las comunidades desamparadas, marginadas, oprimidas por el mismo Estado de Guatemala. Las tácticas de las grandes empresas, los monopolios, el modelo económico que pretenden crear, instalar en los territorios son las estrategias de criminalizar las luchas que hemos venido haciendo en defensa de la vida, en defensa de la madre tierra. Si fuéramos instrumento de ellos, no estaría yo en la cárcel, como a muchos hermanos también que han sido privados de libertad y algunos han sido condenados por ser defensor de los derechos humanos. Y ahora que termine este proceso, ¿cómo ves tu futuro? Si la sentencia es positiva para ti, ¿qué piensas hacer? No soy la primera persona que ha sufrido esto, hay que tenerlo claro. Han habido muchos casos, desapariciones, condenados a cientos, a 200 años de cárcel. Hay que perder el miedo. Nuestros abuelos han vivido muchas injusticias desde muchos años. Si hablamos de más de 500 años de opresión, esta lucha seguirá, ni un paso atrás. A mediodía, el tribunal dictó sentencia. Avelino Chub fue declarado inocente y el tribunal ordenó que se le devolviera su libertad. ¡Justicia para los presos políticos! El tribunal, presidido por Yasmín Barrios, no solo lo declaró inocente, además ordenó que el Ministerio Público investigara las irregularidades en los títulos de propiedad de las fincas de dichas empresas. Como se mostró durante el juicio, estas grandes fincas son producto del despojo del que han sido víctimas desde inicios del siglo XX las comunidades quechís de Izabal. Antes de cerrar el proceso, la jueza Yasmín Barrios tomó la palabra para pedir que el derecho penal dejara de ser un instrumento para resolver conflictos agrarios. Estos problemas, dijo, deben resolverse mediante pláticas y mesas de negociación y no en los tribunales. En Guatemala y en el resto de América Latina, la detención y los juicios contra líderes campesinos y ambientalistas son frecuentes. Sirven para amedrentar a las poblaciones y darles a entender que la resistencia es inútil, que la lucha por sus derechos solo las llevará a la cárcel. Para la abogada defensora de Avelino Chub, Jovita Tzul, el caso de las fincas del Estor demuestra este patrón de represión de las protestas sociales a través del sistema judicial. Creemos que este es un caso
armado, como decía uno de nuestros peritos, fundado en medias verdades, y que están estigmatizando y criminalizando a Avelino por su trabajo como defensor de derechos humanos. También deviene de algunos de los patrones, ¿verdad?, de la criminalización, que, como nosotros lo hemos dicho doctrinariamente, es la construcción de un enemigo políticamente seleccionado, y en este caso hay una selección del trabajo de Avelino, porque desde el momento en que Avelino, desde hace muchos años, ha estado apoyando, acompañando comunidades, y ha puesto en evidencia las flagrantes violaciones de derechos humanos de empresas hacia personas y hacia comunidades también. Y ahí es donde nosotros decimos Avelino se constituye en la piedra en el zapato de esta red familiar empresarial que está despojando tierra. Esta red empresarial identifica a Avelino como ese agente protector de derechos humanos y por eso se le criminaliza. Otro ejemplo reciente en la historia de Guatemala es el de los pescadores del Estor. En 2017, cuando vieron que el lago de Izabal se teñía de rojo, decidieron protestar. Bloquearon la carretera que llevaba a la Compañía Guatemalteca del Níquel. Los pescadores acusaban a la minera de ser responsable de la contaminación. Después, la policía intervino y sucedió la tragedia. Estoy ahora con Alejandra Gutiérrez. Ella es fundadora y directora editorial de Agencia Ocote. Alejandra investigó el caso de los pescadores de Izabal. En su reportaje nos cuenta este hecho que pasó casi desapercibido en los medios de comunicación. Buenas tardes, Alejandra. Hola, Sebas. Buenas tardes. ¿Puedes decirnos quién era Carlos Mas y contarnos el último día de su vida? Carlos Mas era un pescador quechí de 27 años, pescador artesanal, como la mayoría de pescadores del Estor. Él no era un líder ambientalista, digamos, no llevaba mucho tiempo de estar en la protección del ambiente. Y el 27 de mayo él sale junto a sus compañeros, digamos compañeros de la gremial. Entonces bloquean la carretera ese día, como venían haciendo desde hacía varios días. Hay un intercambio y un alboroto tremendo en el que la policía, que había un despliegue policial bastante grande con policías que venían de muchas partes del país, y los pescadores tiran piedras y reciben balazos. Se habla, o sea, los testigos hablan de balazos de parte de la policía. Carlos Mas cae herido, cae muerto instantáneamente en la carretera, y la policía nunca detuvo, digamos, no se detuvo, o por lo menos lo que dicen los testigos es que la policía nunca dejó de disparar. De hecho, hay otro herido. ¿Por qué protestaban los pescadores del Estor? Hacía unos días, unos 15 días de esto, digamos, del evento del 27 de mayo, en el que empiezan a ver las aguas del lago teñidas de rojo. Las orillas, que es donde ellos pescan, y entonces ellos acusan a la mina de la contaminación y pues empiezan a poner denuncias a las autoridades. ¿Qué pasó? ¿Hubo negociaciones? Pusieron denuncias, fueron a la municipalidad, a Gobernación, Ministerio de Ambiente, digamos que visitaron diferentes instituciones y no obtuvieron respuesta, o la respuesta que ellos esperaban parecía como una respuesta muy pasiva. Entonces deciden bloquear la carretera a partir de esa respuesta pasiva. Entonces con este bloqueo sí que hay una reacción en la que llegan al Estor el ministro de Ambiente, llega al Estor diputados. Sin embargo, son unas reuniones de negociación en las que ellos sienten que definitivamente no había ningún interés en investigar qué sucedía con el agua. ¿Y cuál fue el saldo del intercambio de balazos y piedras? Pues el saldo es que Carlos Mas murió. Hay otro herido, Alfredo Maquín, que todavía tiene una bala incrustada en el cuerpo, está herido todavía después de todo este tiempo. Dos de los pescadores de la gremial siguen detenidos, y luego otros de la junta directiva siguen, digamos, un proceso judicial.
y digamos que hay mucho miedo. El saldo primero es el saldo de la vida de Carlos Maas, pero luego también es el hecho que los pescadores ya no se quejaron más, digamos, y que el Estado no dio ninguna respuesta. ¿Qué pasa tras la muerte de Carlos Maas? ¿Hubo una investigación que permitiera saber quién disparó y cuáles fueron las circunstancias de su muerte? En teoría hay una investigación, sin embargo han pasado 2 años y no hay ninguna respuesta. No hay avances, había pruebas de balística, se quedaron casquillos de bala en la carretera, muchos testigos, fotografías. Y el Ministerio Público responde que no puede dar respuesta porque está en investigación el caso. La policía directamente dice que tampoco puede hablar sobre sus elementos en ese momento. Entonces te diría que todo es un limbo. ¿Hablaste con la viuda de Carlos Maas? ¿Ella sigue buscando justicia? Cristina Scholl sigue buscando justicia, está de cerca con el bufete de derechos humanos que llevan el caso, y entonces ella sí pues insiste en que se haga justicia y se sepa quién lo hizo. Sin embargo, también pues lo que yo percibí es que está muy sola, digamos, o todos están muy solos ahí. El Estor es un municipio alejadísimo de todo, ¿no? ¿Usted vio el agua? El agua del lago que estuvo. Sí. Yo vi. Ahí vi el agua bien rojo. Y ya no salían, ya no ganaban nada, apenas unos 10 quetzales traían. Y los pescados muchos ya habían muerto. ¿Usted ha salido a manifestar o algo? No, yo nunca, y mi marido también, nunca se metía en manifestación. Cuando fue eso, porque vieron el agua, porque son pescadores, por eso fueron allí. Ellos no son mareros, fueron allí porque vieron que el agua estaba contaminada. ¿Cómo fue su vida después del asesinato de Carlos? Pues desde que él murió no me siento bien en mi casa porque me quedó un hijo, nadie nos está ayudando, nadie, solo mi papá me regala mi comida y a mi hijo también, pero estoy sacando adelante a mi hijo sola. Hablaste también con Alfredo Maquín, la persona que resultó herida tras la intervención policial. ¿Qué te cuenta él? ¿Cómo es su vida ahora? Sí, Alfredo Maquín era otro pescador. Bueno, era, porque ahora se le complica muchísimo salir a pescar. Que igual que Carlos Maas, digamos que se unió al movimiento por el puro interés en defender el ambiente o en defender el agua, que es pues su fuente de trabajo también, ¿no? Alfredo Maquín fue herido. Tiene una bala en la pelvis. Nos mostró la radiografía, las recetas de la medicina. Vive en una situación muy complicada, de mucha pobreza, sus hijos enfermos, digamos, y entonces se le complica muchísimo porque ya no puede salir a pescar, que era su modo de vida y de sostenerse, ¿no? ¿Usted siente miedo ahora, así como que de la empresa, de la policía? No. Yo tengo miedo con la pobreza porque ya no puedo, como le he dicho, no puedo trabajar así normalmente como antes. No puedo ir a pescar diarios. Un día a mí me tocaba, otro día le tocaba a mi yerno. Cuando venía mi yerno me voy yo. Cuando venía yo se iba él. Teníamos comida, como para trabajar. Pero hoy el dolor casi no me deja mucho estar sentado ni parado. El dolor es, sí. Pues como le dije yo a mi señora,
Si ustedes miren que ya me quedé tirada en la cama, le dije, ustedes miren que hagan, pero ya no me compran medicina. Ahí voy a estar, déjame morir aquí, porque... Él asegura que fue la policía la que le disparó. Habla de una policía que gritaba mátenlos, mátenlos. Él fue herido y entonces él está muy, muy solo, muy abandonado. Y el punto es que sigue con la bala ahí y no hay respuesta del sistema de salud y no hay respuesta pues un poco de nadie, ¿no? Sí, y se habla siempre de los fallecidos en este tipo de intervenciones, pero nunca de los heridos, que luego las secuelas pueden durar toda la vida. Sí, esa era una frustración muy grande de él, porque decía a mí, o vienen los periodistas a hablar siempre conmigo y nunca sale mi nombre. Y pasaba mucho con muchos de los pescadores con quienes hablé, hay una frustración muy grande, hablan con la prensa y no pareciera que nadie los escucha, y el caso de Alfredo pues no sale en la prensa o no se menciona demasiado. Además que el mismo caso no ha sido demasiado publicitado o no se ha informado demasiado sobre él. También fueron capturados 2 líderes de los pescadores, Eduardo Bin y Cristóbal Pop. Llevan casi 2 años en prisión, ¿verdad? Eduardo Bin lleva casi 2 años en prisión. Cristóbal Pop lleva menos. Ellos sí son directivos de la gremial y están detenidos. Yo no pude entrar a conversar con ellos en la prisión. Sin embargo, es evidente que la prisión están en Puerto Barrios, que la prisión en Puerto Barrios, sus condiciones son muy, muy precarias. Hablé con gente de la Procuraduría de Derechos Humanos y hablan de esa situación terrible. No solo la de los pescadores que mencionamos, sino la de todos los presos. Pero el punto es que ellos llevan ahí acusados de delitos que ellos niegan. ¿Y de qué se les acusa? Se les acusa de incitación a delinquir, de daños y de asociación ilícita, entre, si no recuerdo mal, otros delitos. Hay que aclarar, digamos, o dar el detalle que ese mismo 27, que fue un día nefasto, hay una quema en la estación policial y se quema también la casa del alcalde. El alcalde mismo acusa a los pescadores, sin embargo, testigos, digamos, los pescadores, pero también de otras organizaciones y testigos, niegan la participación de los pescadores y se dice que son otros pobladores. Pero el punto es que señalan justamente a los directivos de la gremial sobre estos delitos que ellos niegan su participación. Sí, la Compañía Guatemalteca del Níquel tiene todo un historial de violencia. ¿En qué otros casos está envuelta? Bueno, podríamos decir que la Compañía Guatemalteca de Níquel desde su inicio, desde que se da la concesión, está relacionada con casos de violencia. Se discutió muchísimo la concesión de este territorio gigantesco que se le daba en ese momento a Exmíbal. Se señala también, digamos, o se relaciona el asesinato de Adolfo Mijangos, que era diputado intelectual en los 70s, y el exilio forzado o el exilio de Bauer País. Por este mismo, que ellos se oponían a esta concesión que consideraban que era un expolio para el país, se le estaba regalando. Digamos que ese es el primer caso de violencia relacionado. Y luego, digamos, los casos más recientes y que han tenido como mayor impacto es el asesinato de Adolfo Ich, que defendía propiedad, digamos, de sus territorios. Y luego también la violación de 8 mujeres en una zona bastante alejada del Estor, del casco del Estor, y que ellas acusan directamente a guardias de seguridad de la mina. Hay un juicio que se lleva en Canadá por este caso, y luego el caso más reciente, que también ha sido un proceso larguísimo y muy trágico, que es el de los estudiantes de la Universidad del Valle, de los 3 estudiantes que murieron en una condición extrañísima en territorio de la mina. Estás escuchando Radio Ocote.
El caso de Avelino Chupcal demuestra los peligros que enfrentan los activistas cuando denuncian empresas o intentan organizar movimientos sociales. ¿Crees que este caso de los pescadores es del mismo tipo? Estos dos casos no son aislados, ya llevamos varios años con casos en tribunales de activistas. El caso de Varillas, por ejemplo, demuestra o lo que se acusa es que el sistema de justicia está siendo utilizado para callar esas voces. ¿Qué sucede con esto? Que al hacer un juicio, lo que dicen los expertos e incluso el abogado, el licenciado Vivar, que lleva el caso de los pescadores, él habla de esto como una especie de neutralización de los liderazgos, porque metes preso al líder y entonces el resto de la comunidad, o en el caso de la gremial, el resto de los agremiados se sienten como impotentes, tienen miedo, y que eso fue lo que yo vi. Pero este fenómeno se ve en toda Latinoamérica. La investigación que realizaste es en el marco de un proyecto más amplio. ¿Qué te enseñó? ¿Qué aprendiste de lo que pasa en otros países? Sí, ha sido un proceso bien interesante, porque este proyecto, que se llama Tierra de Resistentes, lo organizó Consejo de Redacción, que es una organización de periodistas en Colombia. Estaba México, estaba Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, y entonces digamos cada uno de los países con algunas particularidades, pero ante todo con muchas similitudes respecto a la condición de los activistas, a la condición de vulnerabilidad, especialmente porque están pues muy solos ante, en muchos casos, grandes empresas, muy solos ante los estados, y que son casos muy, muy dramáticos. El caso de Brasil, por ejemplo, aunque Brasil pues es un país gigantesco, de cualquier manera pues estos defensores del Amazonas se enfrentan a asuntos terribles. Y un problema en Guatemala es que no hay muchos datos. En el caso de la investigación de datos no hay registros. La prensa no registra tampoco demasiado qué es lo que sucede con los activistas, que era lo que teníamos que hacer con esta investigación. Y entonces digamos que está muy silenciado, un tema que a mí me parece que deberíamos de estarle poniendo muchísima atención, porque son personas que están poniendo el cuerpo por defender lo que es de todos, ¿no? La semana pasada, el 9 de mayo, las aguas del río Trincheras en Los Amates y Zabal se tiñeron de rojo. Los pobladores acusan a la Compañía Guatemalteca del Níquel, quien tiene otro proyecto minero allí, de ser la responsable de la contaminación. Nada ha cambiado en Izabal, y la violencia puede volver en cualquier momento. Tierra de Defensores es un proyecto periodístico transnacional coordinado por Sala de Redacción en Colombia. Alejandra Gutiérrez es periodista y directora editorial de Agencia Ocote. Puedes leer su reportaje y los otros textos del proyecto en la página agenciaocote.com. La música en esta sección era de Kevin MacLeod. Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com. Estoy ahora con Carmen Quintela, reportera de Agencia Ocote. Ella está a cargo del proyecto Fáctica, una colaboración entre Agencia Ocote y el medio Nómada. Buenas tardes, Carmen. Hola, Sebas, ¿qué tal? Tú estás trabajando en el proyecto Fáctica. Cuéntame qué es. Fáctica es un proyecto de verificación del discurso público y de detección de bulos o de informaciones falsas, que nace este año en Agencia Ocote en alianza con Nómada,
Y es un proyecto que nace con la campaña electoral, y lo que pretendemos hacer es verificar el discurso público, las afirmaciones que se hagan y detectar también informaciones falsas que se generen en este periodo, pero también mantenernos una vez termine la campaña electoral. Y digamos que Fáctica tiene el objetivo, por una parte, de que la población esté mejor informada, evitar esa desinformación que se genera muchas veces, sobre todo en periodos como el electoral, y por otra parte mejorar el discurso público, que las personas que hagan afirmaciones públicas entiendan que esto conlleva una responsabilidad y que no pueden afirmar cualquier cosa, tienen que ser hechos contrastados y hechos verdaderos. ¿Y cuál es el método que adoptan para verificar estas afirmaciones de los políticos y de otras personas influyentes? Pues en Fáctica utilizamos un método que está basado en métodos de otros medios que hacen verificación del discurso público, como Chequeado en Argentina o Verificado en México, que se basa pues primero en seleccionar una afirmación dicha en el ámbito público, una afirmación relevante, o ya sea porque la frase es relevante o porque la persona que lo dijo lo es. Y después lo que hacemos es primero verificar que realmente dijo esa frase, que no hubo una mala interpretación de la frase. Después contactar con la persona que la dijo para que nos cuente qué fuente utilizó. Y contrastar esta información con demás fuentes, con la fuente oficial, con la fuente que nos dice esta persona, con fuentes alternativas. Y ya por último hacemos una clasificación de si la afirmación es verdadera, falsa, engañosa, o si no hay datos que la respalden. Cada semana en la página agenciaocote.com y también en Nómada vamos a tener 4 nuevos chequeados de lo que han dicho especialmente los candidatos. En esta ocasión te interesaste en algo que dijo el alcalde metropolitano, Ricardo Quiñones, que también busca mantenerse en este puesto en las elecciones próximas. Escuchemos lo que dijo. Y el sistema de buses debe también de tener medidas importantes que aporten al medio ambiente y a la contaminación. En ese sentido, en Transmetro estamos dando pues esos pasos hacia adelante. Los buses que tenemos en el sistema de Transmetro son buses que utilizan motores Euro 5, responsables con el medio ambiente, que contaminan menos que un motor de motocicleta. Y con esto poder seguir viendo hacia adelante. Según el alcalde, los Transmetros están equipados con motores que cumplen la norma Euro 5. Cuéntanos qué es esta norma europea. Pues esta norma es digamos, un conjunto de reglas de la Comisión Europea que fueron aprobadas por el Parlamento Europeo. Y pues es una norma que establece como los requisitos técnicos que deben tener los vehículos para la emisión de partículas contaminantes, ¿no? Entonces, en Europa, pues los fabricantes que comercializan vehículos, pues ya tienen que cumplir esta norma para regular las emisiones de gases. O sea que es una norma que garantiza que los vehículos emiten pocas partículas y contaminan poco. Sí, en efecto. La contaminación en la ciudad de Guatemala pues es ya una verdadera amenaza para la salud de los capitalinos, por lo cual sí sería importante que los vehículos cumplieran normas de emisiones como se cumplen en otros países. Pero dime, ¿los autobuses del Transmetro cumplen con esta norma como lo afirma el alcalde? Pues el alcalde Ricardo Quiñones dijo en esta entrevista que los buses del sistema de Transmetro utilizan motores Euro 5. Nosotras lo que hicimos fue consultar con el vocero de la municipalidad si esto era así, y él nos dijo que sí, que todos los autobuses que están en la línea de Transmetro cumplen con la normativa. Y ahí está como la importancia de no quedarse con el discurso oficial y como ir un poco más allá. Nosotras lo que hicimos fue hacer una solicitud de información pública a la municipalidad, y con la información que nos dieron pues descubrimos que no todos los autobuses de la línea de Transmetro tienen este motor. Algunos sí, pero no todos. Según la información pública, hay 208 unidades de Transmetro, y de estas 208, 111 utilizan este motor, es decir, que 97 no la utilizan. El 47% de los autobuses no tienen este motor, que es una cifra bastante grande como para hacer una afirmación de que todos los autobuses sí tienen este motor, ¿no? ¿Y es cierto que estos buses que sí cumplen contaminan menos que una motocicleta?
digamos, en Fáctica concluimos que no se puede hacer esta generalización. Los motores Euro 5 contaminan menos que algunas motocicletas, pero no que todas las motocicletas. De hecho, pues investigamos un poco cuáles son las motocicletas más vendidas en Guatemala según alguna marca, y pues llegamos a esa conclusión, ¿no? Que los motores no contaminan, o digamos contaminan menos que algunas motocicletas, pero no que todas. Con lo cual la afirmación del alcalde es falsa. Esto ha sido todo por hoy. Regresaremos con más la próxima semana. Radio Ocote es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote: Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Alejandra González, Julio Serrano y Alejandra Gutiérrez. Ingeniera de sonido, Jimena González. Música original, Juan Carlos Barrios. Coordinación, Sebastián Escalón.